Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar en el que vamos a hablar de cómo pasar de gestionar el consumo de energía a una nueva tendencia, una cosa así de innovación que puede que hayáis oído hablar de ella o todavía no, que se llama gestión activa de la demanda. Os enseño un poquito la agenda para explicaros más sobre este término y por qué estamos hablando de ello. Yo soy María, como siempre, bienvenidos, y estoy hoy con Miguel Cruz, nuestro director de I+D. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, lo que os decía, de gestión del consumo energético y gestión activa de la demanda. Y aquí ya os he puesto entre paréntesis las siglas que se utilizan en inglés y en concreto en la segunda parte el palabra que se utiliza en inglés, que es demand response, ¿vale? En el caso de gestión del consumo energético es lo que se llama demand side management, o sea, más literal sería gestión del consumo en el lado de la demanda, o sea, en los que consumimos realmente la energía, ¿vale? Como veis es una sesión que hemos planteado con bastante parte técnica, de terminología y demás, o sea, es una sesión teórica, pero va a ser muy divertida, os lo prometemos, porque además es una tendencia que cada vez viene más al alza y ahora hablaremos un poco de por qué estamos hablando de esto y por qué ahora. Pero bueno, queríamos explicar aquí lo primero todo este tema de términos. Sabéis, lo hemos intentado poner todo en castellano para que si luego queréis buscar más información sepáis qué términos se utilizan más a nivel técnico, pero bueno, que sepáis que os vais a encontrar un millón de veces demand response y todo esto más, porque el desarrollo en los mercados anglosajones de momento es mayor, ¿vale? Y por supuesto, puntos muy importantes que vamos a ver es el papel de las empresas de servicios energéticos aquí y qué volumen de mercado se va a abrir para nosotros, ¿vale? Mientras vamos hablando con Miguel, como siempre, os recuerdo que tenemos la parte de preguntas. Enviadlas, las iremos resolviendo al final de la sesión y bueno, no os cortéis, que nos gusta siempre y siempre sabéis que si no encontramos la respuesta en el mismo webinar, después os contestamos. Antes de todo esto, pues contaros un poco qué hacemos en Dexma para los que todavía no nos conocéis. Dexma básicamente es una empresa de software. Nuestro software es este que veis aquí en pantalla, es Dextel Energy Manager. Es un software en la nube que básicamente lo que os da es herramientas de análisis y de monitorización en tiempo real de vuestro consumo de energía o el de vuestros clientes en el caso de que seáis una empresa de servicios energéticos. La plataforma tiene puntos diferenciales que vamos a ver ahora y yo sobre todo siempre digo pues que es rápida, está en la nube, la puedes consultar desde cualquier lugar del mundo y dispositivo y es abierta y neutral en cuanto al hardware. En Dexma llevamos ya 10 años trabajando en nuestro software y con nuestros partners y clientes. Por lo tanto, estamos cada vez en más mercados. Aquí os hemos puesto unos cuantos, pero en realidad cada vez vemos que se atomiza más y no podemos decir, no, la gestión energética es solo para industria o nuestro software solo es para industria. No. Vemos que cada vez trabajamos en más sectores y en parte un poco gracias a tendencias como la que vamos a ver ahora, que abren las oportunidades de reducir costes y consumos energéticos a cualquier sector, ¿vale? Por eso también, pues por el tiempo que llevamos en el mercado y trabajando, estamos prácticamente en todo el mundo. Yo pierdo un poco la cuenta, creo que ya estamos en 36 países con más de 220 partners. La semana pasada firmamos Marruecos, Turquía, o sea que bueno, comentároslo como que no solo se abren los mercados y las empresas a esto de la gestión energética, sino también nuevos países para los que queráis expandir vuestra actividad comercial y que es probable que estemos ya allí trabajando y os podamos echar una mano. ¿Vale? Aquí os he añadido un poco lo que dicen los analistas de mercado sobre Dexma como empresa de software, básicamente destacando la agilidad de la plataforma y su innovación. Gracias al equipo de Miguel siempre estamos un poco investigando en qué nuevos proyectos y en qué nuevas tendencias
de análisis energético podemos entrar para daros más herramientas y para seguir estando los primeros, ¿no? Además, solemos estar en directorios de estos de poner opiniones, como Capterra, solemos estar en los primeros puestos como... Y estos son los usuarios, ya no somos nosotros los que controlamos las opiniones, ¿vale? Esto es un poco gracias también a la filosofía que os planteamos, que es que una plataforma de gestión energética tiene que serviros para detectar los ahorros potenciales más rápido y de una forma mucho más ágil y, por ejemplo, sin tener necesidad de desarrollar demasiado para integrar datos en tiempo real. Y esto, por ejemplo, pues lo hacemos, tenemos una herramienta que se llama Energy Grader, que os ayuda a evaluar de un vistazo vuestro edificio, pero también gracias a que tenemos una API abierta en la plataforma que lee datos pues prácticamente de cualquier dispositivo, integraciones con BMS y demás. El segundo paso que os tiene que dar un sistema es la capacidad de análisis, que podáis llevarlo más allá y una vez detectéis el potencial de ahorro, podáis analizar cómo alcanzarlo. Y el tercer paso es el del control y es algo que no solemos comentar mucho. Control es una palabra muy relacionada con otro tipo de herramienta más del mundo BMS, de control de luces, apagados y encendidos, escalas, pero cada vez más se habla en el entorno de la energía de control y creo que el webinar de hoy nos va a dar un poco de luz de por qué. Y es realmente porque cada vez desarrolladores de software como Dexma estamos intentando avanzar hacia ese camino y ofreceros. Normalmente se habla de que, bueno, estas son las funcionalidades básicas que os tiene que cubrir una plataforma de software, ¿vale? Os tiene que dar la posibilidad de visualizar la información en cuadros de mando sencillos, de entender, personalizables, crear informes, que podáis acceder a ella, como decía antes, desde cualquier lugar, a través de la web, que sea neutral y que os ofrezca a múltiples usuarios sin que os cobren más por ello. Si hay además múltiples roles, que esto es importante. Si esto no lo tienes de base, bueno, preocúpate. Preocúpate porque realmente son como estándares que nosotros hoy en día tenemos mucha competencia allá afuera, pero básicamente si no ofreces esto, realmente la herramienta de análisis ya es algo floja, ¿vale? Nosotros, ¿cómo lo hemos materializado? Con más de 150 integraciones de hardware, por ejemplo, pero también con otras plataformas de software, gracias a la API que es abierta. Podéis tener vuestro desarrollador y que os haga integraciones a medida. Con herramientas de análisis avanzado, como la de Forecast que hemos presentado hace unos meses, crear informes a medida y verificación. Tenemos un mercado de apps donde podéis encontrar análisis avanzado. Hoy vamos a introducir algunas apps relacionadas con el tema de la gestión activa de la demanda, la velocidad y sobre todo la escalabilidad y la seguridad. En este mundo en el que cada vez nos atacan más a todas las empresas, es cada vez una pregunta más frecuente y yo os recomiendo que la hagáis a vuestros proveedores de software, no solo de software de energía, a cualquiera, preguntad cuáles son sus sistemas de seguridad en los datos, porque bueno, yo creo que lo vamos a ver cada vez más y más y tenemos que estar todos cada vez más al loro de esto. Dicho esto, vamos a empezar a hablar con Miguel de qué es todo esto de gestión del consumo energético, gestión activa de la demanda. Exacto. Muy bien, bueno, muchas gracias por la introducción, María. Eso, como el título indica, hoy vamos a hablar de la gestión del consumo energético a la gestión activa de la demanda. Esto viene del término anglosajón, como comentaba María, de Demand Side Management, que como veremos luego pues va desde actuaciones de eficiencia energética más básicas hasta la automatización de edificios para su participación en programas de Demand Response o interrumpibilidad. Y durante las siguientes slides de lo que hablaremos será pues, de diferentes tecnologías disponibles y sobre todo haciendo hincapié en el rol de los edificios en este contexto y cómo la automatización del sistema de climatización pues, puede ayudar a seguir adelante con esta tecnología. Perfecto.
Vale, ¿por qué hablamos, Miguel, por qué estamos aquí diciendo o hablando de que hay una oportunidad en todo esto de la gestión del consumo energético? Vale, bueno, para eso he intentado elaborar una explicación un poco partiendo de la base de la política energética de la Comisión Europea, Vale. que por ende acaba siendo la política energética del Estado español, pero que está muy alineada con la política energética en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. Que fundamentalmente se basa en tres pilares. El primero, lo que es la seguridad del suministro de nuestro país, la sostenibilidad de este suministro y la reducción de las emisiones de CO2 y otros contaminantes. También la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, que eso también está relacionado con la seguridad del suministro. Y también asegurar la competitividad de nuestro sistema energético, a fin de que todos los consumidores, desde los residenciales hasta las grandes industrias, puedan tener un precio asequible de la energía para favorecer que nuestro país y la Comunidad Económica Europea pueda competir con otras regiones en términos de calidad de vida y de productividad. Perfecto. Entonces, dados estos retos, ¿no? Seguridad, sostenibilidad y eficiencia económica, ¿cuáles son las posibles soluciones? Pues, por un lado, podríamos atacar a lo que son nuevas tecnologías de generación, que de alguna forma ya lo estamos haciendo, a través de introducir nuevas tecnologías de generación renovable, nuevas tecnologías avanzadas de centrales de combustión. Otra opción es mejorar lo que es la red de transporte y distribución, el concepto Smart Grid, que a partir de ahí pues, también nos puede ayudar a incrementar la seguridad y la sostenibilidad del sistema. Y por último estaría la gestión del consumo energético, el Demand Side Management, que es pues, bueno, llevar a cabo actuaciones en el cliente final a fin de adaptar su perfil de consumo para reducirlo, ¿vale? Y de esta forma mejorar nuestra competitividad y, por otro lado, adaptarlo a las necesidades del sistema en función de la producción de renovables que haya, en función del grado de congestión de las redes, etcétera. Esto lo veremos más adelante. Perfecto. Entonces, una descripción es un poco más teórica sobre el Demand Side Management. Pues bien, se puede definir como cualquier programa que anima al usuario final a ser más eficiente en términos energéticos. Entonces, ¿cómo se divide el Demand Side Management? Pues, por un lado, en lo que son actuaciones de eficiencia energética, que pueden ser desde eficiencia energética a nivel pasivo, como cambio de aislamientos, cambio de cubiertas, a el otro extremo, que sería el Demand Response, que es el habilitar mediante sistemas de automatización la posibilidad de que nuestro edificio se adapte a las necesidades del sistema a cambio de una retribución monetaria. Wow, esto abre todo un mundo de posibilidades por lo que veo en este esquema. Sí, no os asustéis, ¿vale? Luego ya iremos un poco más en detalle cada una de estas ramas, pero bueno, es un poco la diferencia, ¿no? O sea, Demand Management, eficiencia energética y Demand Response. Y dentro de Demand Response hay diferentes posibilidades que luego miraremos. Perfecto. Entonces, ¿por qué esto es una oportunidad para los partners de Dexma? Pues bien, la mayoría de vosotros utilizáis nuestro software para gestionar energéticamente edificios, ya sea terciarios principalmente, pero también algunos industriales y algunos domésticos o residenciales de gran tamaño. Pues bien, como podemos ver en este gráfico, eso representa casi el 50% del consumo energético en Europa. Y si vamos más al detalle, y vemos cómo se divide el consumo energético entre residencial y terciario, pues bien, vemos que el terciario supone aproximadamente entre un 25 y un 50% del consumo energético dependiendo del país en el que nos fijamos. ¿Por qué es importante fijarse en el terciario? Porque, bueno, como todos sabéis, es un mercado que es más abierto a la introducción de innovaciones tecnológicas en el ámbito de la energía, que tienen más potencial de ahorro, que tiene un grado de automatización mayor y que al fin y al cabo es donde la mayoría de nuestros clientes están ubicados. Y por tanto, por eso hoy vamos a hablar principalmente de edificios terciarios. Exacto, que eso incluye pues, bueno, oficinas, hoteles, hospitales. Todo lo que nos dan viviendas, por resumir. Eso es. Y tampoco gran industria. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Vale? Entonces. Otra pirámide para introduciros. Exacto.
¿Vale? Un poco, ¿cuál es dentro del rango de conceptos que hay dentro del Demand Side Management? ¿Cómo se diferencian estos? Pues bueno, lo básico, la actuación básica serían lo que sería Energy Conservation, ¿no? Cambios en el comportamiento de los usuarios del edificio para consumir menos energía, digamos, cambios que no impliquen una gran inversión, pero que puedan dar retornos a nivel de eficiencia energética y que son tan o igual de importantes como otras actuaciones más complejas. Siguiente paso sería la eficiencia energética, ya invirtiendo en reformas, en activos y ya incluyendo más hardware, digamos, para conseguir estos ahorros. Siguiente paso sería la gestión energética, que ya implicaría pues la instalación de algún tipo de software de gestión energética, que podría ser el Dexter. Y el último paso es el Demand Response o gestión activa de la demanda, como se le llaman en castellano. Que como antes os comentaba es el habilitar el edificio para que el operador de la red, o por ejemplo red eléctrica en el caso de España, nos pueda enviar una señal externa que nosotros al seguirla nos haga reducir o incrementar nuestro consumo energético, adaptándolo así a las necesidades del sistema. A cambio de comportarnos como nos solicite este agente externo, nosotros recibiremos una retribución. Por lo que, si juntamos los segmentos de debajo de eficiencia energética con la gestión activa de la demanda, podemos sumar dos fuentes económicas. Por un lado, el ahorro del consumo energético y por otro lado, los ingresos adicionales por estar disponibles en un programa de gestión activa de la demanda. Vale. ¿Vale? Por supuesto, esto va asociado a un incremento de coste a medida que vas subiendo por la pirámide, pero también a un mayor potencial de ahorro. Exacto, es como los que ya conocéis nuestra pirámide del ahorro, ¿no? Siempre decimos las medidas más básicas de eficiencia energética requieren una inversión menor, pero el retorno también es menor, ¿no? Y al final hay que pensar en esto como una serie de escalones, ¿no? O sea, y esto vamos a hablarlo yo creo ahora también en detalle, que es un camino para el que hay que ir preparándose, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo hay que poder llevar a cabo un análisis en detalle para escoger aquellos edificios y aquellos activos dentro de nuestros edificios que son merecederos de esta inversión, ¿no? O sea, porque cómo saber, ¿no? Eso es. Que si me merece la pena o que necesitan un edificio frente a otro. Exacto. Entonces aquí el paso sería, bueno, si soy una empresa de servicios energéticos y tengo 20 edificios en portfolio, pues primero intentaría detectar cuál es el potencial de ahorro de los mismos, por ejemplo, utilizando nuestro Energy Grader. El segundo paso sería en aquellos edificios en los que hayamos detectado, comparándolos con los demás que tienen un mayor potencial de ahorro, instalar un sistema de gestión energética que nos permita analizar el consumo y tener una foto actual y cuantificada de cuál es la capacidad de ahorro de nuestro edificio. Y en aquellos edificios en los que veamos claramente que el control de determinadas cargas nos puede proporcionar ahorro, pues efectivamente hacer la inversión en los sistemas de control para obtener los mayores retornos posibles. Perfecto. Entonces, esta es muy buena porque nos han preguntado mucho. Este mes hemos estado hablando de todos estos temas de gestión activa de la demanda en el blog, tenemos un white paper y demás. Todo el mundo nos decía, bueno, ¿por qué empezáis hablando de temas de clima o de climatización, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver? Vale, bueno, principalmente, digamos, aquí pongo 4 argumentos un poco a favor de por qué debemos fijarnos en el HVAC, en el sistema de clima, pero sobre todo los 2 primeros son los más importantes, son un poco de perogrullo. El primero es que representa casi la mitad del consumo energético de los edificios terciarios. ¿Vale? Si analizamos nuestra base de datos de Excel, os podemos asegurar que el porcentaje de consumo que viene de HVAC es enorme. Sí, de hecho, llevamos una serie de artículos también basados en resultados del Energy Grader, del potencial de ahorro, pues en restaurantes, y siempre la distribución en este tipo, en retail, hospitales, demás, del 30 al 50% es climatización. Efectivamente, y más ahora en junio, julio, agosto es cuando es el pico de demanda del sistema. Luego, el segundo motivo que os decía muy importante y que es muy sencillo es que simplemente la inspección del sistema de clima la mayoría de veces da lugar a identificar que
hay cosas del sistema que no están funcionando como deberían de funcionar, simplemente porque no están bien configuradas, no están bien mantenidas, por lo que sin necesidad de llevar a cabo ninguna inversión adicional ya podemos conseguir ahorros significativos, solo con esta primera auditoría. Luego, de cara a sistemas Demand-Side Management más complejos, es importante tener en cuenta el clima porque al fin y al cabo es una carga controlable. Es un sistema que podemos controlar a través del BMS del edificio, que nos da acceso a diferentes partes del sistema de climatización. El encendido y apagado de las máquinas primarias, el control de las temperaturas de los fan coils secundarios, etc. Perfecto. Y además, el sistema de clima lo podemos utilizar como si fuese una batería. Y esto tiene una gran ventaja porque para precisamente reaccionar a señales de precio externas o reaccionar ante saturaciones externas de la red, el poder desconectar nuestro sistema de climatización habiendo antes previamente enfriado el edificio o, digamos, haciendo bajar un poco la temperatura para luego volver a enfriar, pues nos da un juego sobre esta carga que no nos da otras cargas críticas como pueden ser pues, la iluminación o otros sistemas. Vale, o sea, que tenemos una oportunidad grande de ahorro. Parece que no es la más compleja de poner en marcha. Esto se hace como se hace y esto ya será de perogrullo o lo tiene todo el mundo o como... No, claro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Sí, a ver, es sencillo dependiendo un poco de cuál sea el estado actual del sistema de control que tenga implementado el edificio y cómo de optimizado esté. Pero bueno, ahora vamos a poner algún ejemplo aquí. El cuarto punto, que no lo he mencionado, pero que es súper importante, es que si se hace bien, no existe impacto en el confort del usuario. Vale. ¿Vale? Entonces aquí la clave está en lo que son los rangos de confort de temperatura. Vale. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver tres ejemplos de Demand-Side Management aplicado a sistemas de climatización. El primero es optimizar el on-off del sistema de clima. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo para verano, efectivamente. Entonces podemos ver cómo si el sistema de clima lo encendemos antes de la hora de entrada, estará durante un rato funcionando sin que haya nadie en el edificio. O si lo encendemos demasiado tarde, durante las primeras horas de trabajo, del primer rato, el edificio estará fuera de la zona de confort, por lo que eso afectará a la productividad de los trabajadores. Como la hora de inicio no siempre es la misma, hay fluctuaciones durante el año y hay fluctuaciones también en las necesidades térmicas del edificio, es difícil de suponer que el responsable de mantenimiento del edificio va a estar cambiando semana tras semana o mes tras mes la hora de encendido y apagado del clima. Por lo que un sistema de automatización que nos optimice este encendido y apagado pues puede ser muy útil para conseguir ahorros en un corto plazo. Entonces, también en esta línea, otro ejemplo es no solo el on-off del sistema de clima, sino también la modulación de la temperatura. ¿Vale? Esto es un ejemplo para invierno y en el medio de la pantalla podéis ver dos flechas donde se indica off-peak y peak. Esto hace referencia a que antes el precio es barato y a partir de la hora de peak el precio es más caro, hay un cambio tarifario en ese momento. Muy bien, ¿qué podemos hacer para reducir nuestra factura energética? Pues al inicio, antes de este periodo de pico, vamos a llevar la temperatura del edificio hasta la temperatura máxima de confort para luego poder apagar o reducir la potencia del sistema de climatización y que poco a poco pues, se vaya enfriando hasta el mínimo de la temperatura de confort. Pero por lo menos durante el inicio del periodo de pico, pues habremos reducido el consumo energético, lo cual se verá reflejado en nuestra factura. ¿Vale? Esto es un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo es la ventilación natural mecánica. Esto también tiene una palabra en inglés, ¿no? Sí, se suele utilizar la palabra free cooling. Vale, lo digo por si los que estéis al otro lado lo habéis escuchado, que sepáis que es, bueno, el sinónimo. Exacto. Esto algunos sistemas BMS ya lo llevan implementado, aunque eso no significa que se esté utilizando. Es decir, a veces nos encontramos edificios que lo tienen, pero, por ejemplo, no está configurado, no lo están utilizando. Entonces, a través de un sistema automático que te gestione el free cooling,
¿Qué se consigue? Pues bien, por ejemplo, en el caso de ahora, de la época de primavera, donde durante el día está encendido el aire acondicionado, el frío. Pues por la mañana, antes de arrancar el edificio, aprovechando que la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior del edificio, pues hacer circular aire natural por el edificio o utilizar el propio sistema de intercambiadores para aprovecharse de la temperatura menor fuera del edificio y enfriar el edificio de forma gratuita. Sin necesidad de encender los compresores y el sistema de refrigeración. ¿Tiene sentido? Y esto, pues bueno, son 3 ejemplos. Vale, estos ejemplos son de gestión del consumo. No estamos hablando todavía de demand response o gestión activa de la demanda. Exacto. En realidad es la puerta de entrada para la gestión activa de la demanda, pero estos ejemplos de forma independiente lo que son es ahorro energético. De ahí que estemos hablando de ello, recordad que es un camino. Es un camino hacia lo más sofisticado y vamos poco a poco. En esta imagen tenemos una infografía, todavía no la tenemos en castellano, pero la vamos a tener en unos días, que es un poco lo que hemos intentado explicaros aquí es... Sí, lo mismo que el del ejemplo del edificio de oficinas que os he puesto ahora, del sistema de climatización, pues extrapolado a otros sectores. A otros sectores. Sí, para que no nos quedemos solo en lo que decíamos, edificios terciarios, es un rango muy grande de actividades. Exacto. Entonces, por ejemplo, en instalaciones que tengan sistemas de generación en local, como pueden ser granjas, pues estos sistemas de generación en local pueden aprovecharse, pueden monetizarse en los mercados de demand response o pueden utilizarse para hacer arbitraje de precios, como hemos comentado, el sistema de clima. Lo mismo pues en supermercados, etcétera. Y en este sentido, pues bueno, os animamos a ver esta infografía y tener más detalles sobre cuál es el potencial por sector. Muy bien, y vamos a movernos al tema de demand response, ¿no? O sea, vamos a entrar aquí en detalle. Eso es. Entonces, para eso lo que me gusta es introducir un ejemplo claro, que es el ejemplo de Alemania. Esto al final es un poco extrapolable a muchos países europeos, a muchos países del resto del mundo, de cuál es la tendencia. Pero el caso de Alemania me gusta utilizarlo como ejemplo porque es muy claro, ¿no? En 2011, después de Fukushima, se decidió que se cerraban una serie de centrales nucleares en Alemania, que estaban repartidas de forma más o menos uniforme entre el norte y el sur de Alemania, donde se concentraba la industria. Vale. Entonces, por otro lado, se decidió invertir, fomentar la generación renovable. Y en estos mapas podemos ver dónde se concentra la generación eólica, que es principalmente en el norte, y dónde se concentra la generación solar, que es principalmente en el sur. Entonces, digamos, este cambio, que es bueno a nivel de seguridad de suministro, puede estar más o menos de acuerdo con la energía nuclear, pero, en fin y al cabo, fomenta la generación renovable, generó un cambio muy relevante en lo que es la dinámica del sistema. Entonces, por un lado, las redes de transporte que transportan energía del norte al sur, donde está la eólica, donde está el principal consumo, pues empezaron a estar más congestionadas. Vale. Y en el sur de Alemania, dado el exceso de generación fotovoltaica, empezaron a aparecer problemas en la red de distribución, porque había horas, por ejemplo, en las que no había gente en las casas, pero en cambio había la generación máxima y, digamos, la tensión en las redes de distribución crecía y, bueno, salía de los límites permitidos, ¿no? Vale. Y esto es un ejemplo claro de por qué debemos empezar a involucrar a la demanda y a darle incentivos para que se adapte a la disponibilidad de energía en el sistema y al nivel de saturación de las redes. ¿Vale? Entonces, digamos, el resumen sería una tendencia que es de ir de generación centralizada, de grandes centrales, a una generación distribuida en diferentes partes del territorio y red de transporte y distribución. El cambio de la generación convencional a la generación renovable, que implica que una generación que tú podías controlar ahora pasa a ser una generación limpia, pero que no puedes controlar. Exacto, porque el sol sale cuando quiere. Y el viento sopla cuando quiere. ¿Vale? Pero por otro lado, a favor tenemos que cada vez hay más tecnologías de automatización, cada vez es más
económico y más efectivo la instalación de sistemas de gestión energética en edificios, por lo que tenemos un acceso a la demanda que nos permite gestionarla de alguna forma. ¿Cuáles son los obstáculos que nos generan estos cambios? Pues bien, la inestabilidad en la red, las congestiones, la volatilidad en los mercados. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues bien, las redes inteligentes y el rediseño de los mercados eléctricos. Y la combinación de estos dos factores es el famoso demand response, la gestión activa de la demanda. Este es un poco el caminito, el motivo por el cual... A nivel macro, o sea, a nivel el camino que todo el sistema tenemos que seguir, ¿no? Eso y una palabra clave que es la de flexibilidad, ¿no? Que vamos a escuchar mucho también en este tema. Exacto. Entonces, ¿qué es gestión activa de la demanda y qué no es? Vale. Si hay un límite ahí, claro. Vale. Bien. Le llamaremos gestión activa de la demanda cuando haremos que nuestro edificio se comporte de diferente manera en función de estímulos externos. Vale. Entonces, estos estímulos externos se pueden clasificar entre despachable y no despachable, es decir, controlables o no controlables. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los de la derecha, que serían no controlables, se llaman así porque no es el operador de red que nos dice reduce tu consumo un 50% o reduce tu consumo en X kilovatios, sino que nos envía una señal de precio esperando a que nosotros tengamos una elasticidad frente a esta señal de precio y que consecuentemente reduzcamos nuestra demanda. Bien, esto es una opción, que serían las tarifas horarias y en cierto modo los precios variables. Y por otro lado tendríamos la gestión de la demanda explícita, que sería la controlable, donde efectivamente el operador del sistema nos enviará una consigna para que reduzcamos e incrementemos nuestro consumo una determinada cantidad. Y por el hecho de estar disponibles para hacer esta modificación en nuestro consumo, ya recibiremos una retribución, lo que se llama la retribución por disponibilidad, y luego por cada vez que se ejecute esta consigna, recibiremos una retribución variable en función de los kilovatios hora que hayamos reducido de consumo. ¿Vale? Esto es un poco la descripción del esquema. Si tenéis dudas, luego durante las preguntas podemos... Sí, preguntando y preguntando, vale, muy bien. Y en cuanto a beneficios y tal, exacto, ¿cómo queda un poco? Pues bien, esto, bueno, luego ya lo discutiremos más en detalle porque en España es algo que todavía está en fase de estudio o que está por llegar, pero bueno, en otros países de nuestro alrededor, como por ejemplo nuestro vecino francés o en Bélgica o en Reino Unido, los mercados donde se puede ofertar la flexibilidad de nuestros edificios para sacar un valor de ellos se puede dividir principalmente en tres. Primero, es la optimización del portfolio, que lo que viene siendo es hacer una especie de trading con otros agentes de mercado de forma que podamos obtener el máximo valor de nuestro activo de flexibilidad. Un ejemplo es que nosotros, junto con otros edificios, nos agrupemos, nos asociemos con una empresa de generación eólica, la cual, en caso de que prevea que va a inyectar en el mercado una cantidad menor de energía de la que se había comprometido en el mercado diario, nos pueda solicitar a nosotros que dejemos de consumir de forma que de forma agregada no se genere un desvío en el balance del mercado. ¿Vale? Esto es un ejemplo claro, pero hay otros ejemplos. Pero bueno, siempre a través de los mercados diarios e intradiarios de electricidad. Luego sería la parte de servicios complementarios o, bueno, lo que en inglés se suele llamar balancing markets, donde estaría todos aquellos mercados relacionados con el equilibrio potencia activa, frecuencia del sistema. Es decir, que como muchos sabéis, en el sistema eléctrico, de forma instantánea, tenemos que estar inyectando la misma cantidad de energía que la que estamos consumiendo. Y para poder conseguir ese equilibrio, los operadores del sistema necesitan de elementos flexibles a los que de forma prácticamente instantánea o con un preaviso de minutos, les puedan solicitar de activar o desactivar. Entonces, por participar en estos servicios complementarios, pues se recibe una retribución por estar disponible y otra por ejecución. Y el último de todos es la gestión de sobrecargas en las redes de transporte y distribución. Es decir, en caso, por ejemplo, lo que se hablaba de Alemania,
En caso de que en la red de distribución haya una sobretensión debido a un exceso de generación fotovoltaica, el operador de la red de distribución nos puede solicitar que incrementemos nuestra demanda para absorber esta generación solar de forma que se evite un problema en la red, ¿no? Entonces, esto, o sea, explícanos un sí. poco qué significan los simbolitos del euro, Vale. que a mí me llaman mucho. Yo soy de marketing y el simbolito del euro... Venga, claro, digamos, estos mercados incrementan en complejidad, ¿de acuerdo? Sobre todo los que se acercan más al tiempo real, el eje de abajo es tiempo. Perfecto. Pero por otro lado, también están mejor retribuidos, porque tienen un mayor valor para las compañías eléctricas. Entonces, en el primer caso, podríamos estar hablando de unos 20-30 euros por kilovatio ofertado. Vale. En los servicios complementarios, la retribución es algo mayor, entre 50 y 100 euros por kilovatio. Esto estoy hablando al año. Perfecto. Y en el caso de gestión de sobrecargas, operación de la red, ya estaríamos hablando a veces de precios de 180, 250 euros por kilovatio. Vale. Por lo que, bueno, implica más inversión en sistemas de control, pero por otro lado más posibilidad de retorno. De retorno. Muy bien. Vale, ¿y en qué estado está todo esto? Porque hablamos ya de España, sí, España no... Sí, ahora llegaremos. Primero un overview un poco a nivel mundial, cómo está el tema, ¿no? Bueno, actualmente, en 2017, claramente los líderes a nivel de mercado es Norteamérica. Pero se espera que dentro de unos años también la zona de Asia-Pacífico empiece a crecer. Ahora mismo, sobre todo, es Corea del Sur y Japón, pero se espera que durante los próximos años pues otros países se sumen al carro. Latinoamérica, que tenemos siempre gente de los webinars, está ahí un poquito todavía por aparecer, ¿no? Sí, pero... 2023. Bueno, al final este analista, Navigant Research, es un analista anglosajón. Bueno, no sé hasta qué punto el detalle se habrá visto. Sí que es cierto que, bueno, lo que son las redes inteligentes, los contadores inteligentes, es algo que ha llegado un poquito más tarde que en España, por ejemplo, pero que al final ha acabado llegando y que también hay países como por ejemplo Chile, que han sido un referente en el desarrollo del mercado eléctrico en su liberalización y que, bueno, pueden dar la sorpresa y sobre todo con la gran cantidad de generación solar que se está instalando. Por lo que, bueno, nunca se sabe. Okay. Sí, estas son previsiones de analistas. Efectivamente. Entonces, en el caso de Europa, aunque aquí se vea pequeñito, la cantidad de gigavatios que van a entrar en el mercado de demand response pues son considerables. Estamos hablando de un potencial de 50, 60 gigavatios, que para que os hagáis una idea es más que la punta de demanda actual de España. Es como 1,2, 1,3 veces la punta actual de España. Por lo que es un mercado jugoso al que empezar a atacar. Si aquí vemos el detalle de cuál es el nivel de desarrollo actual del demand response en diferentes países, podemos ver cómo los líderes pues, son Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Suiza sobre todo, Finlandia, otros países donde se está empezando a desarrollar a buen ritmo, como es el caso de Alemania, y otros países que actualmente salen en rojo porque, bueno, se puede considerar que están cerrados a la participación, no de la demanda en la operación del sistema, porque como muchos sabréis, sí que existe la interrumpibilidad en el mercado español, pero lo que no permiten es la agregación de consumos más pequeños para participar en la operación del sistema, que es el concepto de agregación en el demand response. Entonces, ¿cuál es la situación en España? Pues bueno, que actualmente la flexibilidad se basa en las hidroeléctricas y las centrales de gas. Sin embargo, como muchos de vosotros sabéis, se cerró una subasta de renovables hace poco con 3.000 nuevos megavatios de generación renovable y justo antes de ayer se publicó que se iba a hacer una nueva subasta antes de final de año con 3.000 megavatios más. Eso implica 6.000 megavatios más de renovables en el sistema que de alguna forma vienen a desplazar generación convencional, controlable y por tanto incrementan la inestabilidad del sistema. Porque, es decir... Como veíamos en Alemania, estos cambios que... Dan lugar a congestiones, dan lugar a desequilibrios porque no podemos controlar cuando hay viento, cuando hay sol, etc.
por lo que se necesita de mayor flexibilidad. Entonces, actualmente, a nivel de demanda, está la interrumpibilidad, a la que están acogidos los más o menos los 200 mayores consumidores de España. Se hacen subastas para ver quiénes los pueden proporcionar, pero son principalmente consumidores grandes. Y aparte no se está haciendo mucho uso de ella. Sin embargo, con este nuevo cambio de paradigma, pues se prevé que vaya a ser necesario que los edificios terciarios y otras cargas más pequeñas, de forma agregada, puedan participar en la operación del sistema y dar este servicio de gestión. Y prueba de ello es que las principales empresas eléctricas de España están involucradas en proyectos piloto donde están probando estas tecnologías. Si no fuese a ser necesario, si no lo hubiese necesario, directamente no lo harían. No lo harían. Que es más barato decir, bueno, pues los clientes, primero las industrias más grandes, que las desconectamos y con eso ya equilibramos el sistema. Bien, eso es posible durante un tiempo determinado, pero hay países como Francia, Reino Unido, donde hace ya años que los consumidores más pequeños están participando en la operación del sistema porque no es suficiente con los clientes grandes. Y es por eso que clientes de Dexel en un futuro pues podrán participar en este tipo de mercado. Perfecto. Muy bien. ¿Y esto en qué se traduce en las empresas de servicios energéticos? Porque estamos viendo, bueno, sí, existe el concepto, interrumpibilidad, la gente no lo usa mucho. Yo creo que quizá la clave son la gente que ya está haciendo servicios energéticos y cuál es su papel, ¿no? en el sistema. Eso es. La idea es que, bueno, no hace falta que las empresas de servicios energéticos se conviertan en agentes del mercado del sistema eléctrico para poder ofrecer la flexibilidad de sus clientes a los mercados. Es decir, las empresas, las ESCOs, la suerte que tenéis es que trabajáis muy cercanos al cliente final, conocéis mejor que nadie sus procesos productivos y, por tanto, estáis en una posición privilegiada para poder asesorar a aquellos clientes que tienen potencial para ofertar su flexibilidad a los mercados y a aquellos que no. Además, en el momento en el que esto esté activo, esto se convertirá en una nueva fuente de ingresos que se sumará a los ingresos que ya les dais a vuestros clientes gracias a los ahorros. Por lo que a nivel de business pues es algo muy, muy interesante. Os estaba hablando pues, de precios entre 30 y 200 euros por kilovatio disponible al año. Un sistema de clima de 100 kilovatios, si se les está pagando 50 euros por kilovatio, pues estamos hablando de 5.000 euros adicionales, en el peor de los casos, que eso se suma al ahorro en la factura energética, por lo que, bueno, pues es interesante. ¿Eso significa que las ESCOs tendrán que competir con los agregadores? Sí, ¿cuáles un poco esas dos figuras y cómo van o en los ejemplos de mercados que ya hemos visto, cómo está funcionando esto? Vale, digamos, ahora mismo los agregadores se han focalizado en lo que son grandes consumidores. En el momento en el que sea necesario incluir consumidores más pequeños, ellos mismos por sí solos no podrán llegar, porque significaría tener el detalle de cuál es el estado de operación de cada uno de estos pequeños consumidores, por lo que aquí hay un win-win, digamos, en mejorar la relación o establecer una relación entre las empresas de servicios energéticos y los agregadores, en la que el agregador se encargaría de la gestión en los mercados eléctricos, la oferta, el tener el sistema de operaciones 24/7 y el activar o desactivar la gestión de la demanda en función de las necesidades del mercado. Y la ESCO lo que se encargaría sería de implementar el sistema de gestión energética y establecer la política de activación y tener contacto con el cliente final para ver cuándo se puede activar esta gestión de la demanda y cuándo no, haciendo uso de una plataforma de gestión como podría ser el Dexel Energy Manager. Entonces, dicho esto... Sí, todo esto suena muy tecnológico. Vale. Cuéntanos realmente qué existe ya, que no... Vale. Bien, bueno, lo que tenemos disponible a día de hoy, en el caso de Dexma, es una nueva suite de aplicaciones que ha desarrollado una empresa que se llama Equaltic. Esta empresa, a través de un proyecto europeo de I+D, ha desarrollado una plataforma en el cloud que lo que permite, por un lado, es como haciendo uso
como base de Excel, recoger, monitorizar los datos y dar las mismas funcionalidades de análisis, reporting, alarmas que Excel ya proporciona. Y adicionalmente permite controlar el sistema y optimizar el sistema de climatización. ¿Cómo? Pues a través de la instalación de un sistema de control local, un Energy Controller, que se conecta al BMS del edificio y que permite hacer el encendido y el apagado de la producción primaria de frío y controlar las temperaturas, las consignas de temperatura del secundario. De esta forma, pues podemos ahorrar energía optimizando el encendido y el apagado de los sistemas de clima con el on-off que hemos enseñado antes o el set point modulation que también hemos enseñado antes. Pero aquí lo más importante es que además esta aplicación dispone de dos aplicaciones adicionales que estarán disponibles hacia finales de año, muy probablemente, las cuales permiten no solo optimizar el sistema local, sino ofrecer la flexibilidad de nuestros edificios a los mercados eléctricos. A través de la aplicación Trades se da acceso al mercado mayorista y, por tanto, responder a las señales de precio que puedan venir, y a través de la aplicación Rewards a los mercados explícitos de gestión de la demanda, es decir, recibir un set point y poder reducir nuestro consumo en el sistema de clima en función de las necesidades del sistema. Por lo que tener instaladas estas aplicaciones pues nos permitirán beneficiarnos en un futuro del demand response. Perfecto, y os iremos contando sobre el desarrollo de las mismas y de nuevas tecnologías y demás. De hecho, el tema de hoy era un poco adelantarnos al futuro, volver a sacar esa bola de cristal. Siempre que Miguel participa en nuestros webinars lo hacemos. Pero bueno, mientras vais enviando las preguntas, sí que un poco a modo de resumen, pues eso, explicaros un poco el porqué de hablar de esto ahora, como decíamos al principio. Ya os hemos explicado la oportunidad que hay, el volumen del mercado y etcétera. Y desde mi punto de vista, un poco más desde el punto de vista de la venta o del marketing, al final es un poco un argumento más que queremos daros para que penetréis más en los clientes, en las empresas con las que ya estáis trabajando y los que estéis trabajando en empresas para que podáis justificar y vender más a largo plazo que esto de la eficiencia energética no es un gasto de hoy y del que la empresa se va a olvidar para el resto de su vida, ¿no? Sino que es ese camino, esas nuevas posibilidades, cada vez más a largo plazo, cada vez con mercados más interesantes e incluso pues en el futuro pues nos van a llegar a pagar por reducir nuestros consumos y por ser flexibles. Yo creo que por eso queríamos explicaros esta tendencia, aunque en mercados como el español y el latinoamericano no podemos dar la buena noticia de que esto ya funcione plenamente, pero bueno, sí que comentaros pues que la tendencia es esa, que está ahí y que os acompañaremos cuando esté disponible y que os ayudaremos en todo este camino a prepararos. Exacto. Y bueno, podéis seguir enviando preguntas, ya tenemos algunas, entonces vamos a empezar a verlas. Nos preguntan si hay experiencias en España, yo creo que lo hemos respondido un poco, no sé si algún proyecto que quieras comentar, Miguel, o alguna cosa a lo mejor más a nivel de investigación o... Sí, bueno, lo que es el control del sistema de climatización optimizado en función de señal de precio, esto es algo que nosotros mismos hemos participado en algunas pruebas piloto y bueno, de hecho estamos ya en una fase precomercial de este producto. En lo que es temas de demand response, pues sí que han habido una serie de proyectos de investigación impulsados por la Comisión Europea y por el CEBETI ya desde hace años, donde han participado las principales eléctricas españolas, donde pues bueno, se está probando efectivamente pues eso, que los clientes sean capaces de desconectar respondiendo a una señal de precio, y esto es un poco lo que nos da un buen feeling, una buena señal de que tarde o temprano esto estará disponible también en España. Vale. Nos preguntan si vamos a enviar la presentación. Sí, enviaremos la presentación en el vídeo. Además, sabéis que hicimos un cambio de fecha, que fue por una causa de fuerza mayor. Y bueno, para todos los que no habéis podido asistir o solo habéis podido estar un rato, lo que sea, no os preocupéis que lo mandamos, si no es esta tarde, mañana por la mañana, ¿vale? Nos preguntan a nivel económico, yo no sé si va a ser fácil dar estos valores económicos. ¿Cuánto puede suponer económicamente para un hotel?
tener un sistema de demand response o no. Vale, vamos a ver. Yo la pregunta la extendería a un sistema de demand side management o no, porque, digamos, en España actualmente el demand response no es posible, pero sí que es posible el demand side management y aprovecharse de la fluctuación de precio y el incremento de eficiencia de un sistema. Entonces, exponiendo, por ejemplo, los resultados que hemos tenido con la aplicación Axe para un edificio de unos 8.000 metros cuadrados, hemos obtenido un ahorro del 20% de la factura anual, lo cual nos ha dado un payback de 1 año y pico. Estamos en esos términos. Lógicamente, contra mayor sea el edificio y mayor sea el consumo de climatización, mayor es el potencial de ahorro. Pero bueno, para que te hagas una idea, Paul, este es el orden de magnitud. Si además de esta eficiencia energética fuésemos capaces de ofrecer esta flexibilidad a un mercado de demand response, suponiendo un precio medio de unos 50 euros por kilovatio y un sistema de climatización de 500 kilovatios, pues eso serían 25.000 euros al año que recibiríamos del operador del sistema por estar disponibles para reducir la demanda, lo cual es un porcentaje muy elevado de la factura energética y que realmente nos puede ayudar mucho a ahorrar. Pero esto está disponible en mercados como el francés, el inglés, el belga y en España, pues bueno, todavía está por llegar. Perfecto. Esta me parece muy interesante que nos envía Juan Carlos. ¿De qué manera puede la red enviar consignas a los consumidores para que adapten el consumo? ¿Es a través de algún software o realmente es interesante, no? Sí. Vamos a ver, los operadores de la red tienen un centro de control en el que van viendo cuál es el nivel de saturación de las diferentes líneas, cuál es su nivel de tensión, ven también cuál es la frecuencia del sistema y con eso si falta demanda, si falta generación, y en función de eso, desde su propio sistema de control, envían consignas a los centros de control de los agregadores de demanda. Estos agregadores de demanda son los intermediarios entre las ESCOs y los edificios y los operadores de red. Entonces, por protocolos que están estandarizados, como por ejemplo uno que se llama OpenADR, se establecen estos canales de comunicación que habilitan la posibilidad de que se envíe la consigna desde el centro de operaciones hasta el edificio y se solvente el problema que haya podido aparecer. Muy bien. Hay una un poco más básica, pero yo creo que es importante que la respondamos, que es el BMS del edificio, porque hablamos mucho en siglas y siempre os lo decimos. De verdad, muchas gracias por preguntarnos estas cosas, porque estamos acostumbrados a nuestro día a día a hablar en este idioma. Claro. Y es una pregunta súper lícita y súper normal. BMS, perdón, es el Building Management System, que es el típico sistema Sauter o Trend o Schneider o Siemens que tiene el edificio para controlar de forma centralizada el sistema de climatización y otros servicios auxiliares. Iluminación, PCI o... A veces seguridad también se integra. Eso es. Y entonces es muy importante integrarse con estos sistemas para poder controlar las temperaturas de consigna, el encendido y el apagado del sistema de climatización, etc. Vale. Vamos a ver con esta, que a lo mejor es un poco polémica. Vamos aquí a entrar. Los planes a cumplimentar por el consumidor para esta gestión activa de la demanda, ¿son planes anuales, mensuales? ¿Están especificados en los países donde ya está el sistema o hay alguna regulación? ¿O son del estilo de interrumpibilidad como en España? Y el comentario nos dice, ¿dónde estás a la servidumbre del operador? Sí, bueno, una pregunta muy interesante. Y muy buena. Yo creo que es la primera preocupación, ¿no? Si entro en estos temas, ¿voy a tener que hacer caso siempre a las señales que me manda el operador? Sí. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Inglaterra hay 3 programas de Demand Response, cada uno con una mayor complejidad. Y, por ejemplo, en uno de ellos te piden que seas capaz de responder a una señal del operador del sistema en menos de 30 segundos y que estés haciendo caso a esta señal durante 1 hora. Wow. ¿Vale? Y con un máximo de 20, 30, 40 veces al año. Este número de veces al año que te lo pueden pedir es algo que tú negocias con tu agregador,
que es el que valoriza tu flexibilidad en los mercados y, digamos, es lo que regula un poco hasta qué punto estás a la servidumbre o no del operador del sistema. También es cierto, como bien indicas aquí, que si no estás disponible cuando te piden que desactives, la penalización que recibes es muy elevada. Incluso si fallas más de 2 o 3 veces seguidas, te deshabilitan y no percibes ningún tipo de retribución. ¿Vale? También otro punto importante es que te tienes que certificar para poder participar en estos programas. Tienes que hacer una serie de tests de performance para que el operador del sistema considere que puedes. Entonces, pues en cada país hay diferentes programas con diferentes regulaciones y antes de aventurarse un poco a entrar en estos mercados, pues es necesario conocerlos muy bien. Y ahí un rol muy importante es el de los agregadores, que son los que realmente están al día de todo esto y los que realmente nos pueden ayudar a las empresas de servicios energéticos a participar en estos mercados. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si tenéis alguna, enviadla, nos queda poquito tiempo, pero os responderemos si no por email. Esta es un poco complicada, la vamos a leer. Si no sabemos la respuesta, nos la manda Marta. Si no sabemos responderte, te investigaremos y te enviaremos por email. Mi pregunta es respecto a España. Aquí no existe la figura del agregador, pero existe el gestor de carga. Y nos pregunta, ¿tenéis algún caso donde el cliente sea consumidor directo y gestor de carga que haya utilizado el almacenamiento para puntos de recarga de vehículo eléctrico en pro de modular su consumo y disminuir su demanda en horas pico? Sí. 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 Si es así, si es que ya tenemos algún caso o lo conocemos por amigos, ¿se ha producido algún problema con los operadores del sector? ¿O y vemos posible llevar esto a cabo? Sí, a ver, hay un reglamento electrotécnico de baja tensión, hay un real decreto que regula el autoconsumo y siempre y cuando se cumplan las normas establecidas no tiene por qué haber ningún problema. Es decir, hay ejemplos, sobre todo en proyectos de investigación y desarrollo donde se ha testeado esta posibilidad en el que han participado empresas eléctricas y que por tanto son completamente legales y legalizables. Otra historia es que realmente sea rentable el combinar sistemas de almacenamiento para aprovecharte de la fluctuación de precio o para reducir la acometida necesaria para una instalación de recarga de vehículo eléctrico, para eso hay que hacer números, pero bueno, sí que es posible hacerlo. Adicionalmente, las comunidades autónomas también han desarrollado sus propias normativas de autoconsumo y por tanto es importante saber en qué comunidad autónoma se va a llevar a cabo el proyecto. En este sentido, si necesitáis más información, pues me lo pedís. Podéis escribirnos, tenéis en pantalla, siempre os dejamos nuestros emails por si cualquier cosa, escribidnos y oye, recursos de este tipo, información pública de legislación y demás, pues podemos comentar. Pero en principio, viable, es viable y por ahí hay ejemplos en este ámbito. Y pues yo creo que vamos a terminar aquí. Muchas gracias, Miguel, por esta masterclass sobre el tema de gestión activa de la demanda. Como os comentábamos, es quizá algo muy formativo y teórico, pero lo vemos interesante para que estéis al día y para que podáis poco a poco avanzar en ese camino de la gestión energética. Y nada más, en unos días publicaremos nuevos webinars para junio, julio, o sea que estad atentos y estéis invitados como siempre. Y pues yo creo que nada más. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a ti, María, y muchas gracias a todos los asistentes. A todos los que habéis estado ahí. Cualquier pregunta adicional que podáis tener, aquí tenéis nuestros emails y estaremos encantados de responderos. Exacto. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.